puedan hacer algo al respecto, los cascos azules vayan y solucionen esta problemática por la paz. Mi estimada Sofía, sabemos que ya estamos con el doctor Francisco Andino, epidemiólogo, ¿verdad? Para tratar este tema que me sorprende, revolución contra el VIH, con solo 2 inyecciones al año, podemos decir chao a esta enfermedad global que ha afectado a la humanidad, ¿no? Sí, Doctor, buenos días, estamos con usted. A esta hora de la mañana, 7:14 minutos. Buenos días, un gusto saludar a usted en el 96.9 y a tu distinguida audiencia. Saludos. Doctor, cuéntenos sobre esta vacuna, ¿verdad? Una inyección es, inyección, 2 inyecciones y ya podemos decir que el VIH estaría controlado. Sí. Bueno, primero, un poco en la historia del virus del VIH, cuando en los años 90 no se tenía todavía certezas de tratamiento y se ensayaba, Ahí está. inclusive con la sidobudina y con algunos antivirales que había en la época, y también inmunosupresores. Hoy por hoy, después de los años 90, ya desde el 96 más o menos, a 97 para adelante, comenzaron a aparecer los antirretrovirales. Antirretrovirales que hacen que evitar la réplica del virus, y obviamente eso hace que el paciente regrese a su estado inmunológico previo y que pueda vivir muchísimos años. Y con ello nosotros pudimos tener, inclusive personalmente, tengo pacientes hasta de 35 años con el virus del VIH y que son buenos padres, buenos hijos, etcétera. Porque de eso se trata. Antes se hablaba de una enfermedad de muerte. Para nosotros, recién la universalización de los tratamientos antirretrovirales fue desde el 2003. Es decir, teníamos el programa en el 2026, perdón, en 1996, el Programa 96. Nacional del VIH, luego vinieron la ley especial, obviamente empujada por los pacientes que viven con el virus del VIH en el 98, la reglamentación en el 2002 y el 2003 siendo ministro de Estado, obviamente comenzamos a universalizar los tratamientos antirretrovirales desde el Ministerio de Salud Pública y desde allí no ha parado la entrega de medicamentos de forma continua. Y que de alguna forma eso ha permitido que cientos de personas vivan con el virus del VIH y vivan bien. Ahora, con esa condición, lo que se ha venido ensayando son diferentes elementos de ataque. Para el año 2007, 2008, ya había una droga intravenosa llamada T20, que luego no prosperó, y que otro inhibidor de los receptores, como el Maraviroc, tampoco prosperó, y que ya el cabo Tegravir ya viene ensayándose desde hace aproximadamente 4 años, 4 o 5 años, y que es otra droga inyectable que también se le ha dado como preventiva, pero esa tiene una dosificación cada 2 meses. La lenacavir, Cavir es una droga que ya se ha demostrado, por lo menos en los estudios que se han revisado, en el Journal, en el England y en algunos estudios, que ha tenido una eh, eficacia de 99.9 en algunos de los estudios y 96% en otros de los estudios, y que siendo de liberación retardada, esta se permite darla 2 veces al año. Y esto revoluciona fundamentalmente al PRE. ¿Qué es el PRE? Es la profilaxis pre-exposición, que ya se venía dando en el Ecuador también, ya vamos a tener 2 o 3 años, pero se lo hacía con drogas orales, como es el tenofovir y la entracitabina, ¿no? El Truvada. Definitivamente, lo que yo podría referirles a ustedes, que yo en el Ecuador no estoy tan de acuerdo en hacer la profilaxis preexposición. ¿Por qué el razonamiento? No porque no sirva la profilaxis, sí sirve, pero desde el año 2007, 2008, en esa década perdida, si tú ves la historia de las enfermedades de transmisión sexual, se multiplicaron por 7, hasta 7 veces trepó el problema de las enfermedades de transmisión sexual. Entonces,
que resulta que si no se usa el preservativo, en el caso de la mayoría, pero no se vacuna contra el papiloma virus, en la excepcionalidad del que no funciona el preservativo, hoy por hoy tenemos elevación de la sífilis y de otras enfermedades de transmisión, inclusive retornando a la sífilis congénita. Entonces, ¿qué resulta? Que tú estás previniendo el virus del VIH, pero de otra manera no estás previniendo otras enfermedades, entre ellas la del papilomavirus, que te provoca cáncer, que sumado todos los cánceres provocados por el papilomavirus es superior, porque no tenemos estadísticas de tumores exactas, pero es superior, y se calcula que es superior por parte del Foro Permanente de la Salud, se calcula que es superior al cáncer de mama. Entonces, es cierto, tenemos una alternativa, pero en el Ecuador tenemos que trabajar muchísimo en esto del diagnóstico temprano, el tratamiento oportuno, llegar al 90, que no lo llegamos, y que para el año 2030 es 95, la estrategia que verdaderamente lo generó la Organización Mundial de la Salud. Y esta es una herramienta muy eficaz para poder hacer prevención del virus del VIH, pero ya con la excepcionalidad de la que le digo sobre las otras enfermedades de transmisión sexual. Doctor, buenos días. Sofía Almeida la saluda. ¿Cómo está? Gusto tenerlo aquí. Doctor, justamente esa era una de mis preguntas, porque aquí lo han catalogado como el avance del año, como usted lo manifestó en el New England Journal, pero lo entendí, corríjame, es que es solo preventivo, no es correctivo. O sea, si ya tiene la enfermedad, no se puede curar, es solamente para prevenir. Y esto ratifíquemelo, doctor, y también qué tan importante es esto según las estadísticas que llevamos, que tenemos en el país, que suelen ser alarmantes. Si usted tiene algún tipo de estadística de cuánto se ha desarrollado este virus en las provincias o en el país, o se ha multiplicado, le pediría que nos comparta aquí, doctor. Bueno, hola Sofía, y un gusto saludarla. En realidad ha hecho 2 o 3 preguntas a la vez. Sí. Entonces, en las preguntas que refiere, es tratamiento, es un tratamiento, porque los tratamientos antirretrovirales ubicaban antes de esta lenacapavir, ubicaban fundamentalmente 3 puntos de ataque en la réplica viral. El uno era en el sitio donde la transcriptasa reversa convierte el ARN viral en ADN viral para luego pasar al núcleo de la célula CD4, es donde su blanco está, que es una célula de las defensas del organismo, los linfocitos CD4, para generar conjuntamente con la integrasa ya la integración de la ADN viral con el ADN de la célula para apoderarse del aparato reproductor de esta célula y comenzar a tener viriones. Entonces, ahí teníamos un sitio de ataque de inhibidores de transcriptasa, como inhibidores de transcriptasa, inhibidores de integrasa, y en la última parte donde ya prácticamente se vuelve el virus maduro, el virión se vuelve el virus maduro, que es la proteasa, entonces era el tercer sitio de ataque. Esta droga nos da una alternativa inclusive en tratamiento, porque inhibe el cápside viral, es decir, que para poder nosotros tener la réplica viral se necesita que de forma química se atraiga el virus con la célula CD4, se fusione. Entonces, en este espacio de fusión, verdaderamente, y por eso que el T20 se llamaba fusión y no funcionó mucho, porque tenías que ponerte una inyección diaria y esto no le conviene a nadie y no le gusta a nadie, la adherencia es malísima. Entonces, al final está allí, es decir, nos da otro sitio donde prácticamente los tratamientos resistentes, que en nuestro medio tenemos un 25% de personas abandonadoras de tratamiento que fallecen por el virus del VIH, que tienen que ver con las adicciones, en lo transversal del problema de las adicciones, obviamente nos da un esquema nuevo de tratamiento. Porque el cabotegravir actúa en la parte de la integrasa. Entonces, con eso nosotros creo que sí podemos decir que también es una alternativa de tratamiento, para decir que no solamente es preventivo, ¿cierto? La otra pregunta que me dijiste, Sofía, era sobre el número.
la cifra es creciente, la cifra es creciente. Entonces, nosotros no podemos hacer referencias exactas porque ese es el gran problema, a pesar de las tecnologías actuales, de que tengamos nosotros cifras exactas, pero ya llevamos más de 54.000 casos. La OPS y OMS nos dice que es una epidemia concentrada porque no avanzamos al cero por más del 1%. Pero, profesor mío, Pedro Valdivia, un gran epidemiólogo de Cuba, me decía, Pedro Valdivia, mira, enfermedad que no la buscas, no la encuentras. Y entonces nosotros tenemos una deficiencia total y absoluta de la salud pública en el Ecuador. Entonces, ¿qué quiere decir? Que claro, no ha subido el mayor número de mujeres, a pesar que son las más susceptibles, sigue siendo 2-1 entre hombres y mujeres, más ubicada en los grupos LGTBIQ, que es donde se enfoca mucho más estos tratamientos pre y que han empujado el tratamiento pre, ¿no es cierto? La profilaxis pre-exposición, y que verdaderamente, si nosotros tenemos, y hago aquí una reflexión, cuando yo llegué al hospital de infectología en el año 96, la gente se moría por falta de tratamiento. Y entonces veíamos nosotros enfermos con el virus del VIH con 2, 3 y hasta 4 enfermedades oportunistas a la vez. Todavía se sigue muriendo la gente del virus del VIH, que no debería morirse. Todavía siguen asistiendo al hospital pacientes en fase avanzada de la enfermedad. Eso significa que no estamos cubriendo en absoluto la estrategia 90-90-90 y que queremos. Doctor, pero es que ahí también mucho tiene que ver la colaboración por parte de la persona quien tiene el VIH, porque esto debe ir acompañado de una buena alimentación. Ahí tienes una condición a la cual uno dice siempre en salud, ¿cierto? ¿Cómo vencemos las enfermedades? Reconociendo el riesgo, buscando el autocuidado, claro, y provocando la movilización social en salud. Si sabemos que hay enfermedades venéreas y si sabemos que hay virus del VIH como las enfermedades de transmisión sexual, ¿por qué seguimos teniendo relaciones sin protección o relaciones inseguras? Entonces, ¿qué significa? Que yo del Ministerio de Salud Pública no veo una sola propaganda, no veo una sola educomunicación sanitaria en ninguno de los elementos, ni siquiera en la tosferina, que hoy rebasamos los 1.100 y pico de casos afectados y más de 31 fallecidos. Es decir, que definitivamente no solamente la salud es una cuestión de Estado, que comienza en el individuo, en la casa, en la sociedad, pero que tiene que ser promulgada y tiene que ser empujada por los actores sanitarios, que en este caso es el ente rector, el Ministerio de Salud Pública y los subsistemas, que también tienen que procurar que reduzcan las enfermedades que son prevenibles. Correcto. Y entre ellas el virus del VIH. Doctor, pero entonces que quede claro, ¿no? Una buena alimentación ayudará también al tratamiento que proporcionan los galenos. Claro, exacto. Lo que pasa es que el problema es que si tú no tratas, por muy alimentado que estés, vas enflaqueciendo. Vas enflaqueciendo porque el virus no solamente ataca las células de las defensas linfocitos, te ataca a las células intestinales. El primer síntoma del virus del VIH, para decir que tienes fase SIDA, es la pérdida de peso, 10% de la masa corporal total. El segundo síntoma es la diarrea, porque haces un síndrome de mala absorción. Y luego vienen los problemas neurológicos, los problemas pulmonares, los problemas de la piel. Entonces, la alimentación te previene muchas de las enfermedades infectocontagiosos. Exacto. Pero en el caso del virus del VIH, por muy alimentado que vayas a estar, si no la contienes medicamentosamente o no provocas tratamiento, no vas a lograr. Claro, el trabajo es arduo. Son 7 de la mañana con 27 minutos aquí en la 96.9 FM. Estamos con el doctor Francisco Andino, director ejecutivo de ASOEXPLA, por supuesto con este tema de revolución contra el virus de inmunodeficiencia humana. Queremos dejar claro, se puede decir para aquellas personas quienes tienen este problema, a futuro ya con esto que ha revolucionado, podemos decirle chao al virus, a esta enfermedad, para darle alegría a quienes lo padecen. Bueno, la estrategia de la Organización Mundial de la Salud fue lanzada, ¿no? Sí.
Fue lanzada al año 2000. Nosotros teníamos que haber cubierto la estrategia 90-90-90, que significaba 90% de pacientes diagnosticados, 90% de pacientes tratados y 90% de pacientes que no tengan carga viral. Es decir, cuando un paciente no tiene carga viral, no es transmisible. Tú te puedes casar, ya debes ser casado vos, ¿no es cierto? Pero te puedes casar con alguien que tiene el virus del VIH y está en tratamiento antirretroviral y está indetectable, sin carga viral circulante en el torrente sanguíneo, y no te va a contagiar. Entonces, ese es el punto real de la condición. Entonces, para nuestro medio no hemos cumplido el 90-90-90. Peor, vamos a llegar al 95-95-95. Si con la visión que tenemos, la falta de estadística y la falta de búsqueda de casos, por cada caso positivo del virus del VIH, mínimo tiene que haber 4 personas, porque una de las condiciones reales es la promiscuidad, es decir, ese hecho de tener varias parejas a la vez o cambiar pareja cada cierto tiempo en forma frecuente. Así es. Ok, queremos darle las gracias, doctor Francisco Andino, por su aporte con respecto a este nuevo tratamiento que consiste en 2 inyecciones anuales del medicamento a base de la molécula lenacapavir, ¿verdad?, que reduce el riesgo de transmisión del virus de inmunodeficiencia humana en más del 99.9%. Importante esta información, desde luego, hasta que esto pueda darse en nuestro país, las cosas pueden cambiar, y es una buena noticia. Sí, Sofía. es una excelente noticia para quienes están lamentablemente con Así quisiéramos para el cáncer también. Eso justamente Doctor, iba a decir, des un ¿no? datito por ahí cuando sea también para lo del cáncer. Bueno, eso no es viral, Claro. que pero Tanta cosa. de todas maneras, Pero lo que nosotros tenemos, solamente para dar un adelanto, ujú. somos el último país de las Américas que no cubrimos más del 90% de vacunación para el virus del papiloma humano en niños y niñas menores de 9 a 12 años. El único que país. son los grupos. El único país de la América. Entonces, y obviamente, si estamos nosotros hablando que el cáncer de vulva, de vagina, de útero, de ano, de garganta, de esófago, tiene que ver con el papiloma virus, obviamente, y no lo tenemos controlado a través de vacunación. Hay esporádicas condiciones así, donde prácticamente hay campañitas, pero no es sostenible. Entonces, hoy por hoy, uno puede tener esto. Rusia está generando una vacuna contra el cáncer, está en fase 4 en análisis. Esperemos nosotros que esa es una noticia que verdaderamente debemos nosotros tomar en cuenta, siendo el cáncer una de las enfermedades más costosas que tiene el Ecuador y que verdaderamente todo el mundo llega tarde para un tratamiento eficaz. Más costosas y la que ha cobrado bastantes vidas, no creo que a nivel mundial. Gracias, doctor Francisco Andino, por su participación aquí. Siempre es un gusto tenerlo. Gracias por su tiempo valioso. Maravilloso día, doctor. Saludos a usted. Bien, pase bien. Bien, llegamos ya al tiempo.